RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora, como siempre, es grato, ¿no?, conversar con el ingeniero Roque Benavides, reconocido empresario, expresidente de la CONFIED, ¿no? Le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ingeniero Roque Benavides, qué gusto saludarlo. En primer lugar, felices fiestas, feliz bicentenario. Feliz bicentenario, felices fiestas. Muchas gracias por la entrevista, José. Siempre muy grato estar con ustedes, que son un ejemplo de descentralización de nuestro país. Sin lugar a dudas, estamos en un momento bastante preocupante para el país, ¿no? Hemos asistido en las últimas horas a una sucesión de hechos, ¿no? Primero con el mensaje presidencial del presidente Pedro Castillo, ¿no? Hizo un conjunto de enumeraciones, ¿no?, en cuanto a acciones o políticas a seguir, ¿no? Pero inmediatamente surgió el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no?, que era uno de los temas que más gravitó en la campaña política y que, a pesar de haber en distintos momentos, ¿no?, indicado que iba a manejarse con mucha prudencia, con mucha ponderación, eso no ha ocurrido. Pero quizá lo de ayer también es otro tema que ya no solamente preocupa en el ámbito político, ¿no? Hemos visto cómo está reaccionando hoy los mercados, los agentes económicos, ¿no?, con la designación del gabinete, ¿no?, y entre ellos dos representantes del presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, y también, ¿no?, el nuevo ministro justamente del sector, ¿no?, de la producción, ¿no?, que están, ya hoy el diario Correo señala que están vinculados justamente, o estuvo vinculado al Movadef. ¿Cómo analizamos toda esta situación? Las veces que he conversado con usted, siempre ha pedido usted mucha prudencia, mucha calma, pero ya estamos frente a hechos que han sido anunciados, ¿no? Bueno, definitivamente ha sido una decepción la falta de conciliar con las distintas fuerzas políticas. Es evidente que este es un gabinete que todavía no está ni siquiera completo. Hemos tenido que esperar casi 3 horas anoche para ver la juramentación, cosa insólita en la historia del Perú. No puede ser que no se tuviera siquiera los ministros. Yo creo que un poco la gente estaba bromeando que iban a sacar a los ministros de la avenida Javier Prado para que juramentaran en el Gran Teatro Nacional. La verdad es que son una serie de ministros que son poco conocidos en los distintos sectores. Yo tengo que reconocerlo que, por ejemplo, yo que vengo del sector de energía y minas, no tengo conocimiento de la persona que va a dirigir el sector energía y minas, y lo mismo sucede con tantos otros sectores. El hecho de que la Cancillería de la República esté liderada ahora por el señor Béjar, que no tiene pues ninguna experiencia en la diplomacia peruana, es algo también muy preocupante. Nosotros nos jactamos de que Torre Tagle es una de las mejores escuelas en América Latina de la diplomacia, y sin embargo convocamos a una persona que evidentemente no tiene toda esa experiencia. Y así podríamos ir por cada uno de los ministerios. Lamentable que no tengamos todavía ministro de Economía, que no tengamos ministro de Justicia. Yo creo que más allá de la cuestión ideológica, lo que más preocupa es la falta de gestión, la falta de eficiencia en la gestión. Y en eso, usted dice que yo siempre digo que tenemos que ser ponderados. Por supuesto que tenemos que ser ponderados y tenemos que ser reflexivos, pero la ineficiencia con la que se viene manejando el tema de nombramientos del primer gabinete es increíble. Y que quienes hoy día están liderando muchos de los ministerios sea gente que no es conocida y que esencialmente muy confrontacional. Hay que entender que estas últimas elecciones han sido pues muy disputadas
y que por lo tanto hay fuerzas políticas, y eso se ve reflejado en el Congreso de la República, que también han debido de ser convocadas si es que queremos tener un gobierno para todos los peruanos. Yo creo que acá vamos a ver cómo se comportan estos señores ministros, pero no es algo que nos entusiasme definitivamente. Creo que el señor Bellido nunca fue mencionado en las últimas semanas y creo que han tenido que buscar pues a gente muy cercana a Perú Libre, y eso no necesariamente es lo mejor. Da la impresión de que acá quien ha designado a los ministros no ha sido pues el señor Castillo, sino ha sido el señor Cerrón. Bueno, usted mencionaba hace un momento, ingeniero Benavides, que de por sí la campaña política, ¿no?, en primera y segunda vuelta ha sido bastante confrontacional, ¿no? Y en los últimos años hemos vivido una confrontación bastante marcada entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Y hay quienes ya más o menos perfilan que esto va a seguir ocurriendo, ¿no?, puesto en el debate el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no?, y bajo los mecanismos que se pretenden aplicar justamente para el cambio de Constitución, ¿no? ¿Cómo afecta, ¿no?, esta decisión del gobierno en los mercados, en las inversiones, en los agentes económicos, y un factor importante que se ha construido en el Perú, ¿no?, el tema de seguridad jurídica, el tema de confianza país? La agencia Moody's ya más o menos proyecta que difícilmente vamos a lograr la clasificación 3, ¿no?, en el país, ¿no?, en virtud a toda la situación que se viene presentando, ¿no? No, es evidente que el tipo de cambio es un termómetro de la economía, y eso ha estado pues muy nervioso, pongámoslo así, y ha estado subiendo, y yo creo que eso es un reflejo de la situación. Claro, a mucha gente no le importará las cotizaciones de las acciones que están cotizadas en la Bolsa de Nueva York o en la Bolsa de Lima, pero se ha perdido muchísimo valor con esta inestabilidad. Lo que nosotros necesitamos, José, en el tema de las inversiones, es estabilidad política, estabilidad jurídica y estabilidad económica. Y eso es lo que se aplica para los hogares del Perú. Todos lo que queremos es tener nuestra chamba, tener cierta estabilidad, permitir que podamos contribuir a que haya mejor salud, educación, que haya más oportunidades para todos los peruanos. Yo espero que el señor Castillo lidere un gobierno que tenga en mente la competitividad, que es un aspecto que, quién sabe, puede sonar a una palabra difícil hasta de pronunciar, pero la competitividad no es otra cosa que entender que estamos en un mundo globalizado y que nosotros competimos contra todo el mundo para poder atraer inversión, para poder generar puestos de trabajo en nuestro país, para generar oportunidades para nuestra gente. Nosotros tenemos que competir permanentemente, y la competitividad se puede medir, y eso creo que es lo que tiene que marcar la pauta de la eficiencia de la economía y de la sociedad peruana, y también, por supuesto, de la política peruana. Ahora, si bien es cierto, se ha centrado en las últimas 24 horas las opiniones en la designación del gabinete, no podemos perder de vista lo que ha significado el mensaje del presidente Castillo, ¿no?, en el tema fundamentalmente de las inversiones, ¿no?, y en particular las inversiones en los grandes proyectos en minería, ¿no? Lo que ha deslizado el presidente Castillo es que el Estado se puede convertir en un accionista, ¿no? Esto, ¿cómo mirarlo, ¿no?, considerando las experiencias que hemos tenido años atrás en el país, ¿no?, y mirando también otras experiencias en otros países de la región, ¿no? Fíjese, es cuestión de analizar un poco la historia relativamente reciente. Seguramente para usted y para mí es reciente, para los jóvenes de repente es muy antiguo. Un yacimiento como Cerro Verde, que es hoy día el principal yacimiento de cobre del Perú, fue descubierto en 1916, y fue nacionalizado por el general Velasco
en 1968, 69, y tuvo que ser privatizado en 1993, o 92, para ser precisos. Y la verdad es que desde el año 1916 hasta el año 92-93, que fue privatizado, no se desarrolló el yacimiento de Cerro Verde, hoy día la principal mina de cobre del Perú. El yacimiento de Antamina fue descubierto en 1950 y fue también nacionalizado en la época del general Velasco y fue puesto en producción el año 2001. Tuvo que pasar 51 años después del descubrimiento. Los yacimientos de fosfatos de Bayóvar, tan importantes para la agricultura de nuestro país, fueron descubiertos en 1926 y fueron puestos en producción el año 2004. Tuvieron que pasar más de 75 años para que se pusieran en producción. No creamos que los yacimientos se ponen en producción rápidamente. En la historia reciente, pasada del Perú, demuestra eso. Yo creo que tenemos que entender que la minería es una actividad de alto riesgo y que requiere de ingentes capitales que pueden ser puestos por el sector privado y que no requieren de que el Estado invierta en ellos. Yo creo que lo que es más importante, y ahí viene la rentabilidad social, que se generen los puestos de trabajo, que se genere descentralización, que se genere producción, y esa es la verdadera rentabilidad social de la cual habla el presidente Castillo. Yo invocaría a que pongamos en valor los 60.000 millones de dólares en proyectos mineros que no están produciendo hoy por hoy. No esperemos para dentro de 50 años, no dejemos enterrados esos recursos naturales que podrían contribuir enormemente al bienestar de la población del Perú y especialmente a la gente de las zonas altoandinas de nuestra país. Ahora, ¿cómo cree usted que van a reaccionar los mercados, ¿no?, en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿no? Hay un estudio ayer de Macroconsul donde da cuenta que incluso, ¿no?, en el panorama económico, la proyección que se tenía de un crecimiento de 10% a fin de año, esta se ve reducida con el anuncio presidencial más la asignación de los nuevos ministros a un 6.8, ¿no? O sea, es en realidad una cifra bastante preocupante, considerando que el crecimiento, mejor dicho, la recuperación económica está medida hacia el año 19, ¿no? Porque el año 20 ha sido un año perdido para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que generamos confianza, ¿no? ¿Qué es lo que los empresarios demandan en estos momentos, ¿no? Y la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque hay generación de empleo, hay una mayor dinamización de la propia economía, etcétera, ¿no? Yo creo que es fundamental que entendamos que la forma de hacer crecer la economía, y eso se puede medir y por supuesto se puede cuantificar, es con más inversión. Y lo que nosotros tenemos que hacer como país, el gobierno presidido por el señor Castillo tiene que hacer, es promover la inversión. En ese sentido, eso lo que permitiría es también crecer el empleo que tanto se necesita. Yo creo que tenemos también que insistir que estamos en un mundo globalizado y donde tenemos que competir con el resto del mundo. Pero cuando hablamos de inversión, no estamos hablando solamente de los proyectos mineros, sí. Estamos hablando también de la micro, de la pequeña, de la mediana, de la gran empresa que se conectan, que se eslabonan con las grandes empresas. Es decir, los productores de calzado para el trabajo, de las botas con punta de acero, que se producen en el Porvenir en Trujillo, o la ropa para la minería que se produce en la zona de Arequipa o Cusco, o los proyectos de metal mecánica que hay en Villa del Salvador. Todo eso necesita también un mercado. No creamos solamente que son las grandes inversiones las que impactan positivamente sobre la economía.
la micro y la pequeña empresa son fundamentales. Muchas veces son esfuerzos familiares, esfuerzos relativamente pequeños, pero que demuestran el emprendedurismo de nuestra población. Yo creo, sinceramente, invocaría al presidente Castillo a que vamos midiendo cómo viene la economía, pero con las proyecciones que usted muy bien ha planteado, demuestra que la economía no va a ir bien si seguimos el camino de pretender desincentivar la inversión. La inversión es fundamental. El mundo compite por la inversión, y no solamente los capitales peruanos, los capitales extranjeros también tenemos que competir por ellos. Y creo yo que los peruanos somos los primeros que debemos ser respetados en nuestras inversiones en nuestro propio país. Promovamos la inversión, promovamos la competitividad, promovamos la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa. Eso es lo que nos va a sacar adelante y va a permitir poder contribuir a que en el Perú haya mucho más bienestar. Bueno, en una democracia los contrapesos son justamente el factor fundamental, ¿no? Pero daría la impresión que en las circunstancias que vivimos, eso está en serio riesgo, ¿no? ¿Qué invocación haría usted al Parlamento justamente para generar un contrapeso y sirva justamente de un punto medio, ¿no? Para evitar los excesos, para evitar los totalitarismos, ¿no? Y para evitar ese nivel de desconfianza que ya se ha instaurado en el país, ¿no? Para no entrar en pesimismos, yo creo que ha sido una estupenda noticia de que Mari Carmen Alba sea presidenta del Congreso de la República. Yo tengo la suerte de conocerla desde hace algunos años. Es una mujer súper trabajadora, una mujer muy honorable, una mujer que se ha fajado trabajando. Yo la he conocido trabajando en el Ministerio de Trabajo, y es una mujer que tiene una vocación y una estirpe política, lo cual está pues muy bien. Yo creo que ese es el primer paso para que haya ese contrapeso. Yo espero que ese contrapeso también se dé en las comisiones del Congreso y que podamos tener una cosa mucho más armónica. No nos olvidemos que una vez pasadas las elecciones estamos trabajando para el Perú. Ya no trabajamos para Perú Libre, ya no trabajamos para Frente Amplio, ya no trabajamos para Acción Popular, ya no trabajamos para los fujimoristas o quien sea. Hoy día ya se pasaron las elecciones y tenemos que trabajar por el Perú. El Perú merece que sus líderes políticos, sus líderes empresariales, sus líderes en las comunicaciones tengan un rol fundamental y que contribuyan a que haya un mejor ambiente en nuestro país. Eso es lo que todos queremos. Nadie puede ser insensible a la pobreza, nadie puede ser insensible a los chicos que están buscando trabajo, nadie puede ser insensible a la gente que no puede estudiar. Yo, la verdad es que ya nos conocemos algunos años, José, y creo que eso sí voy a insistir permanentemente. Démosle oportunidades a nuestra gente, y la única manera de hacerlo es generando más inversión, más riqueza, y de esa manera luchar contra la pobreza, que es el verdadero enemigo de nuestra patria. Ingeniero Roque Benavides, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Fuerte abrazo, muy amable. Le agradezco mucho, y el Perú es más grande que sus problemas, y saldremos adelante todos juntos, porque ahora le toca al gobierno gobernar para todos los peruanos, para los 33 millones de peruanos. Ya no son solamente los de Perú Libre. Hoy día somos Perú y vamos para adelante. Muchas gracias. Le agradezco la gentileza, ingeniero Roque Benavides. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.